Hola, ¿cómo están? Bien, espero que estén pasando un estado de emergencia con toda la responsabilidad del caso, muchachos. Estamos en educación cívica, recuerden, lo importante es cumplir las normas que establece. Hoy vamos a ver un tema muy interesante desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a conocer si es realmente correcto o incorrecto casarse o no y de qué manera esto puede ir dándose de acuerdo a nuestra sociedad. El matrimonio ha pasado de ser una relación de compromiso entre las parejas para ser algo tan simple. Hoy las sociedades se pueden casar, las familias se casan y se separan con tanta facilidad. Matrimonios pomposos, cada vez más elegantes, más materialistas y compromisos cada vez menores, ¿no? Al final y al cabo, pues todo es simple y llanamente para complacer a la gente, al grupo, a la sociedad. Bajo estos criterios vamos a entender un poquito más sobre el matrimonio en la semana 5 de Educación Cívica. Esto es, con ustedes, el curso de Educación Cívica con este muñecazo, el profesor Roberto Núñez. Empezamos la clase. Dicen que el primer paso para el divorcio es el matrimonio. ¿Por qué? Porque alguien que no está casado, pues no se puede divorciar. Por eso, no te cases. Porque si te casas, estás cumpliendo el primer paso para el divorcio. ¿Pero qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión estable entre el varón y la mujer, convenida de acuerdo con la ley, regulada y ordenada la creación de una familia. No se trata de una creación técnica del derecho, sino de una institución natural que el ordenamiento regula en el interés de la sociedad. Recuerda que el artículo 2 de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución Política dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahora, el derecho de unión es el derecho a un matrimonio y este es un tema que está entrando en debate porque se está hablando del matrimonio civil o la unión civil o también llamado el matrimonio con el mismo género. La ley peruana todavía no regula, no estipula, no establece los parámetros definitivos para establecer el matrimonio con personas del mismo sexo. Por lo tanto, no está aprobado el matrimonio gay en el país. Lo que sí está aprobado es la unión civil, es decir, el derecho que tienes de hacer vida en común con la persona que tú desees. Si esa persona es de tu mismo sexo o no, eso es situación tuya. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con esto. Muy bien. Son caracteres del matrimonio según la concepción corriente en los países civilizados. A. Constituir un vínculo habitual con vocación de permanencia dirigido por su propia finalidad a la convivencia y colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo seno nacerán y se criarán los hijos si los hubiere. Y B. Resultar de un acto jurídico bilateral celebrado en un concreto momento, la boda. Este acto se haya regulado con carácter solemne por la ley como creador exclusivo del vínculo reconocido por el Estado. En este caso, cuando hablamos de acto jurídico bilateral, quiere decir que son dos lados los beneficiados. En este caso, los contrayentes, la novia y el novio. ¿Y ustedes saben por qué se le dice novio? Porque no vio el error que está cometiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dejo entender? Muy bien. Continuamos. Dice, el modelo actual de matrimonio en el cual el vínculo procede de un acuerdo de voluntades no puede disolverse sin causa legal establecida por vía judicial. O sea, no hay que yo me caso hoy día y mañana me divorcio porque yo quiero. No, tiene que haber causales legales que establezcan esa separación. ¿Ok? Así es que no te puedes separar porque simple y llanamente te dio la gana. Sigamos. El matrimonio requiere aptitud. Oye, aptitud. ¿Qué es la aptitud? Es la capacidad y el conjunto de cualidades que tú debes tener para desenvolverte en algo. O sea, que hasta para casarte tienes que ser apto, no inapto. Tampoco se le dice inepto. Entonces, ¿dónde se requiere aptitud nupcial absoluta y relativa? Cada contrayente debe ser apto para casarse y debe poder casarse con la otra parte.
En el primer aspecto exige ser mayor de edad y tener libertad para casarse. La exigencia de edad puede dispensarse a quienes tengan edad núbil, o sea, jóvenes, que se suele establecer en los 16 años, mayores de 16 años. En el segundo aspecto es impedimento u obstáculo la existencia de un vínculo matrimonial anterior vigente, así como la existencia de un próximo parentesco entre los contrayentes. Estos impedimentos son coincidentes en la práctica en todos los sistemas matrimoniales, si bien en cada uno de estos podemos encontrar impedimentos especiales que respondan a los fines de la sociedad civil o religiosa en la que se enmarca. ¿Podemos casarnos? Sí. Solamente hay que estar aptos para querer casarme y para poder casarme. Querer casarme es mi voluntad. Yo quiero casarme, soy mayor de edad y me quiero casar. Y poder casarme es que cumpla con los requisitos que la ley establece y que la otra persona me exige para poder yo casarme con ella. Por ejemplo, condiciones socioeconómicas. La palpa en el matrimonio. ¿Sabes qué, mi amor? Yo no quiero palpa. Pero mi familia sí, puede decir ella. Entonces, ¿estás apto para eso? ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Lo fundamental de la celebración del matrimonio es la manifestación del recíproco consentimiento de los contrayentes. Dicha manifestación puede hacerse por medio de un representante, matrimonio por poder, pero siempre que el poder se otorgue para contraer con persona concreta, de modo que el representante se limita a ser portavoz de una voluntad ajena plenamente formada. Se considera nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. O sea, ¿puede haber matrimonio por poder? Sí, por ejemplo, yo estoy en el extranjero o yo estoy enfermo y no puedo asistir a la ceremonia. Entonces puedo darle una carta poder a alguien, un amigo, que solamente debe expresar la voluntad de querer casarme, nada más. No va a celebrar la boda, no se va a dar el beso, no va a haber la fiesta y mucho menos la noche nupcial, por supuesto. Solamente la carta poder para expresar la voluntad que yo no puedo presencialmente. ¿Me dejo entender o no? Y si no está supeditado a eso, este matrimonio se considera nulo. Se considera nulo también cuando es un matrimonio exigido o impuesto. Por ejemplo, cuando una de las partes obliga a la otra al matrimonio. Los derechos y deberes de los cónyuges son idénticos para ambos y recíprocos, además de resultar una consecuencia directa de la superación de la interpretación formal de la igualdad y la introducción de un concepto sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. Destacan entre ellos aquellos que coadyuvan a la creación, consecución y mantenimiento de una comunidad de vida. Así, los cónyuges están obligados a vivir juntos en el domicilio, que ambos fijen de común acuerdo. Deben respetarse, ayudarse y gobernar de forma conjunta en su hogar. Deben guardarse fidelidad y en consecuencia y a su vez como paradigma de conducta deben subordinar sus actuaciones individuales y acomodarlas al interés de la familia. O sea, tampoco es me caso y yo sigo haciendo lo que quiero. Y tampoco es me caso y tú tienes que rendirme cuentas de todo lo que haces. No. Pero esto condiciona a un tipo de reglamentación en beneficio del hogar. Por ejemplo, yo casado no puedo estar saliendo a tomarme un cafecito con otra mujer que no sea mi esposa. Y mucho menos frecuentar. ¿Por qué? Porque eso está en desmedro de mi hogar. Mi esposa merece respeto y yo tengo que respetar el espacio. Si quiero tomarme un cafecito con una mujer, pues que sea mi esposa, ¿no? A eso se refiere estos derechos. ¿Okay? Algunas veces algunas sociedades confunden esto de la fidelidad. Por ejemplo, hoy se están dando grandes problemas con las redes sociales. Es infidelidad. ¿Ustedes qué opinan, señoritas? Es infidelidad que un muchacho converse con otra chica y que oculte sus mensajes de galantería o de enamoramiento con una chica que no es su esposa y que su esposa no esté enterada de eso. ¿Es infidelidad o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes, muchachos? Pues ya sabemos la respuesta. Listo. Vámonos con dos conceptos importantes. Esponsales y matrimonio. ¿Qué son los esponsales? Los esponsales son los que prometen casarse. Es la promesa recíproca de matrimonio que no genera obligación legal de celebrarlo. Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los prometientes, ocasionando en ello daños y perjuicios a otro, a terceros, aquel estará obligado a indemnizarlos. En otras palabras, a eso se llaman prometidos.
Y de ahí viene la palabra comprometidos. Es cuando yo prometo casarme contigo y tú prometes casarte conmigo. Pero tú me has prometido casarte, pero no estás obligada a casarte conmigo. No estás obligada, solo me has prometido. Ahora, si ya hay una promesa y por intermedio de ella se formaliza, entonces indubitablemente hay exigencia legal. ¿Por qué? Porque me estás ocasionando daños, no solamente morales, psicológicos, sino también económicos. Por ejemplo, tú que me dijiste que me querías, que me amabas, dijiste que te casarías conmigo, me hiciste comprar mi terno de pingüino y al final me dejaste plantado en el altar. ¿Tengo el derecho a exigirte una indemnización por el terno que compré? Sí. El daño moral, la vergüenza social de dejarme plantado, ¿la tienes que pagar? Sí. Así es que tú la pagarás, me la pagarás. Ahora, y si esto ha provocado daños a terceros también, por ejemplo a los padrinos. Los padrinos contrataron la orquesta, la banda con la que se iba a realizar el matrimonio y tú lo acabas de romper. Entonces eres tú el que está obligado a reponer el daño económico a los padrinos. Se contrató la comida, el local, o sea, todo eso. Pero no estás obligado a casarte, no estás obligado a casar, pero sí a reponer los daños que... Así es que piénsalo bien si te vas a prometer casar. A eso, ¿cómo se les conoce? Como esponsales. Desde el punto de vista sociológico, el matrimonio constituye la institucionalización de las relaciones que tienen por base la unión intersexual sancionada por ley. Queda así elevada la unión sexual a la categoría de fundamento principal del matrimonio. El soviético Piotr Sedrugin considera el matrimonio no como un contrato civil, sino como una unión voluntaria entre varón y una mujer, fundada en el amor y cuya finalidad es constituir la familia. Para el Código Civil vigente, el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código Civil con el fin de hacer vida en común. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama matrimonio. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de casar? ¿Para qué queremos casar? Desde el punto de vista sociológico, Aristóteles y tanto Tomás de Aquino decían que el matrimonio es un doble propósito. De un lado, la procreación y, subsiguiente, la educación de la prole. Y por el otro lado, el mutuo auxilio entre los cónyuges. O sea, yo me caso para reproducirme y esto me conlleva a tener otros hijos. A eso se le conoce como prole. Acá está la prole. Y por otro lado, el mutuo auxilio entre los cónyuges, o sea, yo ayudar a mi esposa y que ella me ayude a mí. Y desde el punto de vista jurídico, Pianoy y Reupert afirman que el objeto esencial del matrimonio es la creación de la familia. En el fondo, no es más que la unión sexual reconocida por la ley. En otras palabras, Reupert dice que nos casamos para reproducirnos, nada más. ¿Y qué es legalizar nuestra reproducción? Y muchas veces hay gente que la considera así. Cornejo Chávez sostiene dos grandes fines, uno específico, la creación y educación de la prole, y otro individual, el mutuo auxilio en la plena comunidad de la vida. Como te puedes dar cuenta, tienen casi la misma finalidad. ¿Estamos de acuerdo? Clases de matrimonio. Ahora, acá vamos a tener mucho cuidado porque pueden haber diferentes tipos de matrimonios, pero dice: de acuerdo al ordenamiento legal, en el Perú el matrimonio civil es el único reconocido por la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero es de aceptación social el matrimonio religioso. O sea, la ley solo reconoce el matrimonio civil. El matrimonio religioso no es reconocido por la ley, pero sí es aceptado por nuestra sociedad. ¿Ok? Ahora tenemos el matrimonio canónico o religioso. Es el celebrado con arreglo a las prescripciones de la Iglesia Católica. El mismo constituye un contrato elevado a la categoría de sacramento, que hace el matrimonio indisoluble. No es reconocido por el Estado para efectos legales. No se necesita casarte religiosamente para que te cases civil. Aunque para casarte el religioso te están pidiendo el civil, ¿ah? Por eso primero algunos se casan en el religioso y luego en el civil. Otros se casan primero en el civil y luego en el religioso.
El matrimonio civil es el celebrado ante un funcionario público competente conforme a la legislación civil. El Código Civil de 1852 admitió como único y válido el matrimonio canónico religioso. En cambio, los códigos de 1936 y el 84 solo aceptan como válido el matrimonio civil. Se le denomina también unión de derecho. Matrimonio civil o unión de derecho. Es la unión que yo tengo con mi pareja por el simple derecho de casarme. La unión de hecho es reconocida por el Estado en cuanto no tenga impedimentos legales. ¿Qué es la unión de hecho? Es la unión de juntarme con alguien por el simple hecho que yo quiero juntarme con ese alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí? Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía sigues pensando en casarte? ¿Quieres casarte? Oye, ¿sí? No joven, pues, no joven. Bien, ahora vamos a ver los requisitos del matrimonio civil. Recuerda, solo el matrimonio civil es reconocido por la ley. Ya, aquí tenemos. Quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito ante el alcalde provincial o distrital que corresponda el domicilio legal de cualquiera de ellos. Otro. Deben acompañar copia certificada de la partida de nacimiento de los contrayentes para saber de dónde son, naturales de dónde. 2. Certificado médico, máximo de 30 días de su emisión. De no haber centro médico, basta la declaración jurada bajo responsabilidad. Eso para las comunidades rurales alejadas. El certificado médico es necesario, muchachos. ¿Por qué? Porque con tantas enfermedades e infecciones de transmisión sexual, ahora ya no es tan seguro casarse así por así. La promiscuidad juvenil, el adelanto sexual de los jóvenes está haciendo de que muchos de ellos contraigan ITS y estas puedan irse, generando incluso hasta a la transmisión de los hijos de la prole. Además de que algunas enfermedades congénitas, por ejemplo, enfermedades como enfermedades congénitas que puedan ser heredadas de padres e hijos, inclusive algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia. Puedes casar con una loca o con un loco, estarías loco. Entonces es necesario conocer, sí, para eso el certificado médico. Pero a veces cuando estamos tan enamorados, nada nos interesa y queremos casarnos. Certificado domiciliario de ambos contrayentes para saber si se pueden casar en esa municipalidad o no. Cada contrayente presentará 2 testigos mayores de edad que lo conozcan por lo menos desde 3 años. Los mismos testigos pueden ser de ambos. En otras palabras, solamente 2 testigos. O sea, puedo conseguirme 2, 1 para cada uno o 2 para cada uno. Mínimo es 2. ¿Ok? Por lo menos 3 años. En realidad a veces los jóvenes que se casan apresuradamente pues buscan en el parque de la municipalidad 2 vendedores, les ofrecen un dinero de 20, 30 soles y se casan y ellos como testigos firman. Los testigos en realidad pues no tienen ese valor legal que deberían. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y listo, ya. Ahora, ¿qué genera? ¿Qué efectos genera el tener que casarte? O sea, ¿qué lograrías con eso? Los efectos legales serían: los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad basada en el respeto, y hay que tener presente a qué le llamamos fidelidad, muchachos. Los cónyuges se deben recíprocamente asistencia. Yo me enfermo, ella me cuida, ella se enferma, yo lo cuido, es lo lógico. Ambos cónyuges deben hacer vida en común en el domicilio conyugal. Tú no puedes estar viviendo en otro sitio, teniendo 2, 3 casas y vas a casarte. Ambos cónyuges tienen el derecho y deber de participar en el gobierno del hogar. La autoridad es emanada por ambos, no por uno nomás. No, uno nomás no puede tomar las decisiones, son de ambos. Ambos cónyuges deben alimentar y educar a los hijos. Uno trabaja, el otro alimenta. Compromiso, apoyo. Los efectos patrimoniales vendrían a ser: los cónyuges pueden optar por un régimen de sociedad de gananciales o por un régimen de separación de patrimonio. Hay que explicar bien esto de la sociedad de gananciales. Matrimonios convenidos o por conveniencia económica recomiendan una separación de gananciales o separación de patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que tus cosas siguen siendo tuyas y que sus cosas siguen siendo de ella. Por lo tanto, cada uno de ellos hace uso y abuso de sus propiedades sin dañar los bienes adquiridos antes del matrimonio.
¿ok? Inclusive adquiridos después del matrimonio también pueden empezar a separarse. Y si hacemos sociedad de gananciales, todos los bienes adquiridos desde el matrimonio hacia adelante son para bien común. En otras palabras, ella trabaja, yo no trabajo, entonces todo lo que ella compra es para los dos porque nos hemos casado en sociedad de gananciales. ¿Cuál es recomendable? Legalmente la separación de patrimonios, pues muchachos. Pero acá viene una interpretación social. ¿Qué mujer en su sano juicio va a aceptar que su esposo le diga, ¿sabes qué? Me caso contigo, pero por bienes separados? Por una razón muy simple. Porque cuando te casas por bienes separados, esto condiciona que estás dando a entender que la otra pareja se está casando contigo por interés. Y mi esposa me puede decir, bueno, pues si tú no quieres que nuestras cosas sean compartidas, entonces mejor cada quien por su casa, por su lado. Tú en tus cosas y yo en las mías. ¿Para qué nos casamos? Si nos vamos a casar, se supone que es para poder formar una sociedad de gananciales. Y al final los benefactores van a ser los hijos dentro del matrimonio, pero también hay que tener cuidado con los hijos extramatrimoniales, que son los hijos que nacen fuera del matrimonio, nacieron antes del matrimonio, después del matrimonio, pero que son fuera del matrimonio. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dejo entender? Por el primero, todos los bienes adquiridos pertenecen a ambos en igual proporción. La proporción va a ser mitad-mitad, mientras no hayan hijos, 50% a 50%. Cuando nacen los hijos ya se divide en dos. El 50% para los hijos, sea 1, 2, 5 o 10, y el otro 50% para el cónyuge. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, una esposa. El día que yo me muera, mi esposa adquiere el 50% de mis bienes y el otro 50% se lo dividen mis 2 hijos. ¿A cuánto les correspondería a cada uno de ellos? A 25% a cada uno. ¿Y qué pasaría si yo tengo un hijo extramatrimonial? Un hijo fuera del matrimonio. Ese tercer hijo no podría acceder al 50% de bienes que les corresponde a mis 2 hijos, o sea, su 25% no se daña, pero sí chocaría con el 50% que le quedaría a mi cónyuge. ¿Por qué? Porque de ese 50% la mitad es mía y de esa mitad se tendría que destinar para el niño extramatrimonial. ¿Entender? Ahora ya sabes por qué entonces las esposas odian a las amantes y entre comillas a los hijos bastardos, pues porque en realidad chocan con sus intereses económicos, no por otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y en el segundo caso el cónyuge es propietario de sus bienes, cada uno es propietario de los bienes y sigue administrándolos a pesar después de haberse casado. Jóvenes, el matrimonio no es algo para tomarlo tan a la ligera. Es algo muy importante que se tiene que tomar con la responsabilidad del caso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien todavía quiere casarse? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte práctica. Tenemos aquí las preguntas de la parte práctica. La pregunta número 1 dice, determine el enunciado correcto con respecto a la celebración del matrimonio. ¿Es el gobernador quien lo oficializa? El gobernador puede ser una autoridad municipal, provincial o distrital, puede ser el alcalde o su representante, pero no. En la ausencia de los padres, ¿impide la celebración del matrimonio? No, pues muchachos, no. La ausencia de los padres no puede impedir. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuál es correcto? A ver. ¿A es correcto? No. ¿B es correcto? No. Entonces, la respuesta es ni A ni B. ¿Ok? Ok, listo. Vámonos a la pregunta número 2. Determine el enunciado correcto respecto a la celebración del matrimonio. 1. La pareja puede presentar un testigo por cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice bien claro 2 testigos. Acá está.
Cada contrayente presentará 2 testigos mayores de edad. Dos, que los conozco. Los mismos testigos pueden serlo de ambos. O sea, yo llevo 2 testigos y mi esposa no tiene testigos. Entonces, ¿lo podemos presentar a los 2 testigos para mí y para ella? Sí. Ahora, ¿podemos separar un testigo para mí y un testigo para ella? Sí. Por lo tanto, la afirmación 1 es correcta. Deben casarse a lo máximo a lo máximo de 2 años de noviazgo. Hay gente que se casa antes todavía, hay otros que pasan años de noviazgo. Después de 10 años se casan. Por lo tanto, el único correcto es el 1. La respuesta sería la A. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pregunta número 3. Vámonos a la pregunta número 3. Los menores de edad se casan con el consentimiento de sus padres. Si ellos se niegan, a ver, vamos a ir por partes. Se casan con el consentimiento de sus padres, no necesariamente de los dos, puede ser solo de uno de ellos. ¿Deben explicar por la cual se opone? No. No es necesario que expliquen la razón para la cual se opone. ¿Sí? Si desean, explicarán la razón por la cual se niegan. Así es. Por lo tanto, la respuesta es 2 y 3. Los padres no tienen por qué dar la razón, simple y llanamente dicen no y punto. Eres menor de edad y no quiero. Así de simple. Además, yo me pongo a pensar, ¿no? En el caso de algunos jóvenes. ¿Qué joven, en su sano juicio, menor de 18 años, va a casarse? Todavía tiene una vida por vivir, gente que conocer, situaciones que experimentar, muchachos, señoritas. Pregunta número 4. Identifique la veracidad de la siguiente. ¿Un menor puede contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres si el menor es mayor de 16 años? Sí. Los sordomudos no pueden casarse si no expresan su voluntad indubitablemente. Todas las personas que puedan expresar su voluntad se pueden casar. Pero si tú no puedes expresar tu voluntad, ya te lo he dicho, no puedes casarte. Entonces, verdadero. La respuesta a la pregunta número 4 es la de 1 y 2 son correctos. 5. Identifique la veracidad. ¿Los padres de los contrayentes pueden ser testigos del acto matrimonial? No. No. Son padres. No pueden ser testigos. ¿Los padrinos de los contrayentes pueden ser testigos del acto matrimonial? Sí. No es necesario. No es un requisito tener padrinos. Así es que la pueden hacer de testigos. Los padrinos son una condición social, un tipo de ingrediente adicional, pero no es un requisito para casarse. Entonces, pueden ser padrinos. 6. De los siguientes, para contraer matrimonio debe presentar, 1. Certificado de buena conducta. Debería, ¿no? Debería. Pero no. ¿Certificado médico? Sí. Certificado médico, sí. ¿Certificado de soltería? No, salvo que sea, por ejemplo, extranjero. Ellos sí, se les solicita un certificado de soltería. ¿Por qué? Porque no se sabe si en el extranjero están casados o no, pero eso se pide a la embajada. En el Perú no. Además de que el matrimonio doble es anulado automáticamente, queda inválido. Por lo tanto, no se considera un requisito. Certificado de antecedentes penales tampoco. De acuerdo a la lista que nos da acá, la respuesta correcta sería la alternativa A, solo 2. Solo 2. ¿Estamos de acuerdo? Solo 2. 7. Son considerados impedidos para contraer matrimonio. O sea, ¿quiénes no pueden contraer matrimonio? Excepto, dice. A ver, ¿el enfermo mental está impedido? Sí. ¿El casado está impedido? Sí. ¿El sacerdote está impedido de casarse?
Por la ley no. Por la ley no. Estaría impedido de casarse por su grupo religioso, por su secta, por su orden religioso, pero no por la ley. La ley no te prohíbe casarte. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Un sacerdote puede candidatear a la alcaldía o a... Sí. Ahora vamos a ver si su grupo religioso le permite o no, pero eso es otra cosa. La respuesta a la pregunta 7 es el sacerdote. Vámonos a las 3 últimas preguntas. Tenemos la pregunta número 8. ¿Están impedidos de contraer matrimonio los consanguíneos dentro del segundo grado en línea colateral? Se trata de, consanguíneos, eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿quiénes no pueden casarse? ¿Puedo casarme con mi madre? No, porque es de primer grado en línea recta. ¿Puedo casarme con mi hermana? No, porque es de segundo grado en línea colateral. Ya, profesor, vuelvo a reiterarte, este tema lo vamos a profundizar las siguientes clases, pero le podemos responder el impedimento matrimonial entre hermanos. ¿Está bien? Listo. Para que se establezca el matrimonio es necesario. ¿Qué se necesita para casarse? Cumplir con los requisitos estipulados por el Código Civil. Sí, pues el Código Civil establece los requisitos para casarse. 2. Voluntad de la pareja. Definitivamente. Autorización del alcalde. ¿Para qué queremos la autorización del alcalde? Adjuntar documentos según la ley. Pues obviamente sus documentos según la ley serían cumplir los requisitos estipulados en el Código Civil. Y el requisito en el Código Civil es la voluntad de la pareja. Entonces, la respuesta, esta preguntita es bien juguetona, pero la respuesta es la pregunta o la alternativa A. Solo uno. ¿Qué son los esponsales? Son los que prometen. Es la promesa. La celebración matrimonial, no, eso se llama boda. La obligación de escoger un régimen patrimonial, no, eso se llama régimen patrimonial. La unión voluntaria entre el varón y la mujer, eso se llama consentimiento. La promesa recíproca de matrimonio, eso se llaman esponsales. Lo que otras veces mencionan pedida de mano. Y van hasta con lechón, con la familia, las chelas, la música, todo para pedir la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque pidiendo la mano ya hay una promesa. Algunos creen que es algo romántico, otros lo ven como un condicionamiento. Imagínate, ¿no? Las famosas locuras de amor. Pedirle la mano a tu novia delante de tanta gente puede condicionarte o no a que seas bueno o malo. No sé, ¿no? Cada quien decide de acuerdo a su forma de vida. Muy bien, muchachos. El día de hoy, la clase sobre el matrimonio ha finalizado. Espero haberlos apoyado. Cualquier duda o interrogante, ya saben, me encuentran en el Facebook con Roberto Núñez. Caso contrario, un abrazo cordial. Esperemos que todo esto pase lo antes posible y podamos seguir con nuestra vida común y corriente. Que tengan una bonita tarde y saludos cordiales. Nos estaremos viendo próximamente. Cuídense. Bye bye.